Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante en la actualidad, sobre todo para aquellos psicogerontólogos, que es el tema de la resiliencia, precisamente en la etapa de la vejez. Es un tema súper importante porque al final de cuentas es lo que muchas veces va a permitir que las personas que llegan a esta etapa de la vida puedan gozarla con mayor plenitud. Vamos a hablar primero de lo que es la resiliencia. La resiliencia no es un término actual, es un término ya que se acuñó hace algunos años y por lo tanto implica la habilidad que poseemos nosotros como seres humanos para poder adaptarnos de una forma positiva ante cualquier conflicto que la vida misma nos pueda poner. ¿Sí? Esto en cualquier etapa de la vida. Nosotros vamos a enfocarnos precisamente en el área o en la etapa de la vejez. ¿Cuál es el desafío entonces para todos nosotros como psicólogos? Pues lograr precisamente que las personas de la tercera edad tengan una vejez y que la puedan vivir con plenitud, como se los refería anteriormente. Las personas de la tercera edad que suelen ser resilientes precisamente son aquellas que conservan su identidad propia, ¿sí? A pesar de todas las cuestiones básicas de la vida o los cambios propios de la vida que se van a dar, como por ejemplo, ya no juegan el mismo rol social que antes, su imagen corporal se modifica, la cuestión sexual por supuesto que también cambia, entre otras situaciones. Bueno, a pesar de que existen muchos cambios significativos a nivel físico, psicológico y social, las personas de la tercera edad que suelen ser resilientes conservan su propia identidad. Por lo tanto, se necesita tener ciertas intenciones, ¿sí? La intención de la resiliencia en la tercera edad implica que las personas viejas tengan una serie de conocimientos, actitudes y experiencias a lo largo de su vida que precisamente estas les hayan otorgado ciertas habilidades y capacidades para que ahora en esta etapa puedan afrontar la vida misma ante ciertas cuestiones de adversidad. Entonces, todo esto al final de cuentas, el ser resiliente en la etapa de la vejez implica que hayamos logrado ser resilientes o hayamos logrado tener esta habilidad a través de nuestras experiencias pasadas. Es muy importante que las personas de la tercera edad logren adaptarse. Al final de cuentas, eso es lo que se necesita, ¿verdad? Sabemos que los abuelitos y más con la tecnología a veces ya no pueden porque cognitivamente a nivel biológico ya no tienen la misma capacidad para aprender igual, entonces se desesperan. Bueno, pues básicamente todos esos procesos de adaptación que puedan surgir en la tercera edad deben de estar apoyados en relaciones significativas y en actitudes positivas. Hablar de relaciones significativas, es decir, que el abuelito cuente con familiares o redes de apoyo que les ayuden precisamente a adaptarse a esta nueva etapa. Y en actitud positiva, pues se refiere más a la cuestión individual, ¿verdad? Que ellos, pese a sus propias dificultades, traten de poseer una actitud positiva, ¿ok? Y todo esto dentro de, obviamente, un entorno social y físico, pues saludable. Hablar de envejecimiento positivo es hablar de que pues, los cambios se van a dar a nivel biológico, psicológico y social. A nivel biológico, como ya lo hemos estado revisando, pues disminuyen muchas habilidades físicas, cognitivas y sensoriales. A nivel psicológico, pues los abuelitos muchas veces se ponen tristes porque añoran muchas cuestiones del pasado. Puede que la situación estresante de la tecnología y de la actualidad y de la modernidad les provoquen incluso sentimientos de frustración porque no pueden usar un iPad porque ellos obviamente no existía esta tecnología. Entonces eso les ocasiona mucha frustración. Y a nivel social, evidentemente ellos como empiezan a quedarse sin personas de su propiedad, pierden a su pareja, a sus amigos, pues entonces aparece esta sensación de que son inútiles, que le estorban a las demás personas o que se sienten incluso poco productivos. Por lo tanto, la resiliencia como tema importante en esta etapa, pues va a ayudar a que el individuo o el adulto mayor se quiera a sí mismo, logre la autorrealización, pueda superar el estrés y evidentemente todo esto lo va a llevar a elevar su calidad de vida.
¿Cuáles son las características básicas de la resiliencia? Tenemos dos, la neuroplasticidad y el sistema inmunológico. Hablar de neuroplasticidad es cuando el sistema nervioso va a lograr reducir aquellos efectos de las alteraciones normales biológicamente hablando. ¿Sí? Es decir, surgen muchos cambios porque se mueren muchas neuronas, surgen muchos cambios porque cognitivamente ya no funcionamos igual, etcétera, pero también externamente pueden pasar ciertas situaciones que modifiquen precisamente el sistema nervioso. Y hablar del sistema inmunológico, pues este va a depender mucho del sistema nervioso. Todos aquellos pensamientos y emociones que puedan darse, pues van a incidir o tener una participación muy importante en la aparición de ciertas enfermedades y, como no, también predispone a la recuperación. Entonces, de tal manera que el hecho de que los ancianos empiecen a darse cuenta que físicamente ya no son iguales, puede afectar evidentemente en sus emociones, en sus pensamientos, y estas emociones y pensamientos, si no son positivas, pues va a contribuir a la aparición de mayores malestares físicos, ¿sí? Es importante hablar que la característica de neuroplasticidad es un tema muy importante porque nosotros podemos seguir estimulando la memoria, podemos seguir estimulando algún otro proceso cognitivo del abuelito. ¿Para qué? Para reducir precisamente los efectos que se dieron propios de la edad. Por lo tanto, hablar de un envejecimiento positivo implica 4 importantes factores. Que el abuelito tenga un control personal de sí mismo, que no rompa en llanto nada más porque sí, muchas veces frustrantemente, ¿verdad? Que tenga una actitud optimista hacia la vida, que logre trascender hacia todo lo que ha logrado a través de ella, que tenga emociones positivas más que negativas. Si bien es cierto que la nostalgia es un punto muy importante en esta edad, evitar que la nostalgia lo lleve al sufrimiento. ¿Sí? Y otro tema importante u otro factor es la espiritualidad, dejar que el abuelito crea en lo que quiera creer. Si cree en un Dios, en una religión, darle la oportunidad de que lo viva a su manera. Por lo tanto, y finalmente, vamos a hablar de las condiciones para que se pueda aceptar la vejez. Cuando una persona empieza a aceptar la vejez, implica que tiene que aceptar los cambios propios de la edad. Ya no son los mismos jovencitos de 20 años, ya no son los mismos adultos de 40, ahora están en una etapa en la que les va a costar más hacer ciertas actividades porque los cambios propios de la vida física y psicológicamente hablando van a aparecer. Es importante que tengan un estilo de vida activo, no por el hecho de que estén jubilados, ya no estén trabajando, tienen que quedarse en casa sentados viendo la televisión. Ellos pueden tener muchas recreaciones, ¿sí? Como coser, tejer, jugar dominó, juntarse incluso entre ellos. Hay clubs para abuelitos que promueven precisamente la socialización entre ellos y permite una mejor actitud positiva. Es importante también que puedan seguir sus nuevos proyectos. A veces se piensa que porque están viejitos pues ya no tienen nada que hacer porque la muerte está más cercana, pero al final de cuentas la muerte no es algo, es algo seguro para todos y no es algo que no, tengamos fecha, ¿no? Por lo tanto, es importante que si ellos tienen algún proyecto, desde plantar un árbol, desde viajar, construir una casa, que lo hagan, porque esto los va a mantener útiles y se van a sentir como tal. Que tengan algunos proyectos de aprendizaje. Bueno, es que yo toda mi vida trabajé y siempre quise aprender mecánica. Darle la oportunidad al abuelito de aprender mecánica, electrónica, o que aquella abuelita que quiere tejer, coser, manualidades. Es muy importante porque esto a la vez va estimulando la neuroplasticidad. Que tenga la participación social, como bien lo decía, ¿verdad? No porque sea el familiar que camina más lento o el familiar que dice imprudencias, lo vamos a dejar encerrado en el cuarto al final de la casa. No, es incluirlo en las cuestiones sociales y familiares. Que son el cumpleaños de mi hijo. Bueno, invitamos al abuelo porque esto los va haciendo sentir mejor. Que puedan gestionar sus emociones, ¿verdad? Que ellos identifiquen qué es lo que los hace sentir bien para que sigan haciéndolo, qué es lo que los hace sentir mal para tratar de evitarlo y sobre todo que tengan una visión de futuro, que si bien es cierto, ellos tienen que empezar a aceptar que la muerte es algo inevitable,
Al final de cuentas tienen que tener una visualización para poder tener una mejor vejez, una vejez más positiva. Hasta aquí, muchísimas gracias por su atención.